Hoy me parece muy interesante que en la mañana me parece el periodista Nicolás Lucar ha tocado unos temas muy importantes que yo vengo hablando hace muchísimo tiempo, que es el tema del narcotráfico, ¿no? De que se necesita una nueva política de lucha contra el narcotráfico porque el actual es un fracaso. De salud. Ojalá que esto de venir a las provincias nos haga contactarnos más con el pueblo y entender que hay una dinámica muy distinta en lo que pasa en la calle con lo que pasa en el Congreso. ¿Defender a los cocaleros es la alternativa? ¿Cuál es el planteamiento? No, la lucha contra el narcotráfico es un tema bastante amplio, pero pasa por muchas cosas, ¿no? Primero, que entender que el hoja de coca no es droga. Segundo, que si se va a erradicar, se tiene que erradicar con eficiencia, ¿no? Es absolutamente inhumano decirle a 500.000 de agricultores que no pueden sembrar nada, que se les va a quemar su coca y que se mueran de hambre, ¿no? ¿Cómo cambiar esa realidad de que el 85% de los cultivos de la hoja de coca van al narcotráfico? No sé si esa es una cifra exacta la que das tú, pero porque el país ha perdido, por ejemplo... ¿Cuáles son las cifras exactas? Si me permites responderte. El Perú ha perdido, por ejemplo, la capacidad de saber cuántas hectáreas de hoja de coca hay en el país, ¿no? Ese es parte del desastre de erradicar a la mala, significa eso, ¿no? Que hoy día anuncias tú que vas a erradicar en un lugar y se van a sembrar a otro. Entonces, esa incapacidad que tiene el Estado de coordinar con los agricultores, por ejemplo, reducciones concertadas. Esas son políticas que ya se utilizan en varios lugares, ¿no? En Bolivia se utiliza, se planteó, en Colombia también, no sé si lo están aplicando, pero hay que coordinadamente con los campesinos para evitar la violencia, darles objetivos anuales, ¿no? Si tienes, no sé, 6, 7 hectáreas, vas a pasar a tener 3, y en esas 3 hectáreas, ahí pones el cultivo alternativo. Eso no se está haciendo. Eso no se está haciendo. El otro que, como digo, yo creo que, y ahí sí tienen que hacer mucho esfuerzo los amigos del periodismo, porque no es blanco o negro, sí o no. No es si se erradica o no se erradica. Hay zonas donde son minifundistas, donde los campesinos tienen 1 hectárea. ¿Qué le vas a poder decir a esa gente que tiene 1 hectárea? ¿Qué cultivo alternativo le vas a poner ahí si no funciona? Se cuestiona también el trabajo de ENACO. Entonces, el trabajo de ENACO se cuestiona solo, ¿no? El ENACO está en rojo, siendo un monopolio. O sea, es una locura, es un monopolio de compra de hoja de coca y está en rojo más de 3 años. En San Juan de Miraflores, me parece, hay un local donado desde el año 2011 para la industrialización del hoja de coca y no se pone ni un ladrillo. O sea, es sumamente irresponsable lo que ha pasado en la lucha contra el narcotráfico. Y ahí están las pruebas, pues, ¿no? A pesar de que se ha erradicado más de 20.000 hectáreas por año, ¿no? Cuando teníamos 45.000, hoy tenemos 90.000, es decir, se han erradicado 200.000 hectáreas y tenemos el doble de producción de hoja de coca. Hemos triplicado la producción de cocaína en el país. Y la única lógica es pegarle al campesino. ¿Y dónde están los que venden insumos químicos en esta lógica? ¿Y dónde están los carteles de droga que llevan la droga? Porque el país incauta un promedio de 3% al año. 3%, nos tiene que llenar de vergüenza absoluta. El ministro actual ha capturado casi 5 toneladas en menos de un mes. ¿Y sacar a la DEA del país? Al que tanto... Ahora te respondo. Al que tanto atacaban, al que decían que iba a colaborar con el narcotráfico, bueno, ese señor ha capturado 5 toneladas de cocaína en menos de un mes. Es decir, el trabajo está comenzando a ser eficiente. Lo que necesita, en función a tu pregunta... ¿La DEA del país va a mejorar este tema o lo va a empeorar? A ver, para explicarte, nosotros tenemos acuerdos internacionales. Yo creo que las políticas que nos han enviado desde el extranjero han fracasado. Ya te acabo de dar las cifras, ¿no? Hay que sentarse con los países cooperantes, hay que sentarse con la Unión Europea y los Estados Unidos, hay que ver si se puede ampliar un poco más con otros países que nos puedan dar algún tipo de expectativa o recomendaciones en lucha contra las drogas, pero el país tiene que tener una política de drogas soberana, es decir, que se ajuste a la realidad del Perú, ¿no? Si nos ponemos exigentes, bueno, los países cooperantes tampoco cumplen su función, no incautan casi nada de la cocaína que llega a Estados Unidos o Europa. Ellos también están en números rojos. Entonces creo que lo correcto hoy es que el Perú se siente con los países cooperantes a establecer nuevas estrategias de lucha, que puedan separarse, por ejemplo, entender que donde hay muchas hectáreas, ¿no es cierto?, haya una reducción concertada y reales cultivos alternativos. Pues no se puede hablar de cultivos alternativos cuando no tienen mercado, cuando no tienen carreteras para sacarlos. El fracaso que ha llevado el cultivo alternativo en el Perú es evidente. Y los que viven acá cerca de las regiones cocaleras lo saben. Se han tenido que hacer leyes de prohibición de resiembra de coca. ¿Por qué? Si tu cultivo es bueno, tu cultivo es mejor que la hoja de coca, ¿por qué vas a sembrar coca de nuevo? No tendría sentido. Y sin embargo eso ha estado pasando. Se ha estado deforestando el Amazonas. Es decir, este tipo de políticas nos están llevando a que el país se vuelva cada vez más en competencia con Colombia, el segundo productor de cocaína en el mundo, ¿no? Hay que ver qué pasa con el lavado de activos, ¿no? ¿A dónde va la plata del narcotráfico en el Perú?
Por ¿A quiénes ejemplo, consideran que por usted tiene ejemplo, intereses personales te voy a dar, para- te voy a dar un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Elmer Cuba, al que nadie puede acusar de ser un hombre de izquierda o antiimperialista, nada de eso, que fue miembro del director del BCR, él anunció hace varios años que por lo menos 20.000 millones de soles se lavan al año, ¿no? Entonces, hay mucho por hacer en este tema. Y si estamos de acuerdo que el narcotráfico es una lacra, si estamos de acuerdo que las cifras no nos ayudan, si estamos de acuerdo en que la erradicación y compulsiva sobre todo, no es eficiente, que tenemos que erradicar de manera eficiente, nosotros decimos, y yo le planteo más de una vez, hay que empadronar nuevamente a los campesinos. Porque el empadronamiento va a ayudar a saber quiénes quieren dar la cara con el Estado y quiénes no quieren, pues. El que da la cara, bueno, a ese se le favorece con los cultivos alternativos, con la tecnificación, con la industrialización de la hoja de coca, y el que no se empadrona es porque algo oculta. Y hacia ahí tenemos que avanzar. decía que- Preguntar un poquito, Claro. congresista, ¿cuáles son sus compromisos con los productores de hoja de coca? Porque usted habla de hacer un ordenamiento en el tema de la erradicación de la hoja de coca. ¿Lo que está diciendo se condice con lo que usted se ha comprometido en campaña electoral con los productores? Por supuesto. Nosotros hemos estado en Pichari con el presidente, además, ¿no? Hace un mes cuando se lanzó la segunda reforma agraria, perdón, más temprano, y una pena que no hayan estado ustedes, ¿no? Porque había más de 20.000 productores comprometidos. Y por eso te digo, no tenemos que separar la paja del trigo. Nosotros no defendemos a todos los productores de hoja de coca. Nosotros defendemos a los productores de hoja de coca que tienen 1 hectárea, 2 hectáreas, 3 hectáreas, o en zonas donde, por ejemplo, eso también ustedes deben conocer, pues, porque le digo, ustedes tienen que investigar un poquito. En zonas donde la hoja de coca termina siendo la caja chica del agricultor, porque siembran muchas cosas de las que consumimos nosotros, no llegarían a la mesa de los peruanos si no tuvieran la hoja de coca como caja chica. Entonces, miren, yo los invito, no los reto, los invito. Uno de estos días, si ustedes quieren, si ustedes están de acuerdo, vámonos al BRAE, o vámonos a Tingo María, o vámonos a Guaitía. Yo voy a estar el 9 en Guaitía, por ejemplo. ¿Por qué no van con nosotros? ¿Por qué no nos acompañan para que vean cuál es la realidad del campesinado? ¿Usted se comprometido con los cocaleros a que no se va a erradicar definitivamente? No, el no, cultivo de no. coca? A ver. Nosotros, te vuelvo a explicar, o sea, te vuelvo a decir. La erradicación compulsiva, ¿sí sabes lo que es compulsiva, verdad? No, pero yo le pregunto Porque, concretamente, ¿se ha comprometido o no con los cocaleros ¿ves? a que va a luchar para, no es una para que pregunta, no se erradique la coca? no conoces el tema, se nota, tienes que entender el tema, ¿no es cierto? La erradicación tiene que ser eficiente, es decir, por ejemplo, en el Amazonas, donde se ha volado un gran sector de la Amazonía y nadie sabe, ahí no ha habido No, pero eso antecedentes. le entendemos perfectamente, congresista. Yo le estoy haciendo una pregunta concreta. Otra pregunta, pues el señor está con otra intención acá. Si no entiendes lo que es la erradicación, si no entiendes tú, lamentablemente, no entiendes lo que es la A erradicación. luchar para que no se erradique No la entiendes, coca. no, te lo acabo de explicar y no lo comprendes. La erradicación de hoja de coca tiene que ser eficiente, es decir, en los lugares No donde... estoy de acuerdo con la erradicación. Ay, Dios mío. La erradicación no ha sido eficiente. Te acabo de explicar que se ha erradicado 20.000 hectáreas, Pero eso lo sabemos, 20.000 congresista. hectáreas por año, 10 años seguidos, 200.000 hectáreas y ahora tenemos el doble de hectáreas de hoja de coca. La matemática no te deja, La pregunta ha sido la matemática no te... ¿o no? Con la erradicación. No, que no han entendido nada de lo que se explicó. ¿Alguna otra pregunta, estimado?